Diseño de niveles. En este video se mostrará cómo comenzar a diseñar el nivel principal del juego y configuraremos colisiones. ¿Qué es el diseño de niveles en videojuegos? El diseño de niveles es la disciplina que se encarga de planear, construir y equilibrar los escenarios en los que se desarrolla el juego. Implica tanto la parte visual como el diseño de mecánicas, progresión de dificultad, elementos recolectables y obstáculos. Son 4 elementos básicos que conforman el diseño de niveles 2D. 1. Plataformas y terreno. Sirven para dirigir la navegación y crear desafíos, saltos precisos, plataformas móviles, etc. 2. Inicio y fin. El nivel tiene un punto de inicio claramente marcado, Start, y un objetivo, End. Esto da un sentido de progresión al jugador. 3. Coleccionables. Las monedas amarillas fomentan la exploración. Pueden tener función estética o mecánica. 4. Obstáculos o trampas. Las púas, spikes, dañan al jugador si las toca. Por consiguiente, realizaremos un sketch para un diseño para un juego 2D. Esto es un boceto básico, por lo que puede realizarse con cualquier herramienta, como Paint. Con el boceto listo, es momento construir el nivel en Unity. Para preparar la escena, debemos asegurar tener una main camera y una escena. En cuanto a la escena, se trabajará sobre la principal, que nombraremos juego. Ya tenemos un piso provisional, con sus características configuradas, es decir, tamaño, color y Box Collider 2D. Sin embargo, el código actual, para el player, presenta algunos conflictos. Si añadimos un obstáculo, el player no salta si toca una plataforma por un lado. Y en cuanto a la animación de salto, esta tiene dificultades de reproducción debido a la detección al método OnCollisionEnter 2D. Analizando esta condición, funciona solo si el contacto es exactamente debajo del jugador. Pero cuando tocas una plataforma de lado, Unity a veces detecta ese contacto como si tuviera componente hacia arriba, es decir, falsos positivos. Para corregir esto, reemplazaremos la detección de suelo con un ground check. Es un método más estable de detectar si el personaje está pisando el suelo. Ground check es un objeto auxiliar que sirve para detectar de manera precisa si está tocando el suelo. En lugar de confiar en las colisiones generales, el ground check actúa como un punto de referencia específico. Ayuda con la verificación de capas para determinar si el jugador está realmente apoyado en una superficie. Añadimos un ground check debajo del jugador. En la jerarquía, seleccionamos el objeto Player. Damos clic derecho. Luego en Create Empty y nombramos ese objeto como ground check. Lo posicionamos un poco debajo del collider del jugador y aseguramos de que tenga el mismo eje X y Z del jugador. Asimismo, debemos crear una capa para el suelo. Para ello, seleccionamos el objeto de plataforma provisional y en el inspector, en Layer, creamos una nueva capa llamada Ground. Por último, asignamos Ground Check y Suelo Layer en el inspector. Para esto, dentro de los parámetros del script del player, seleccionamos el parámetro Ground Check en el campo Ground Check y en Suelo Layer, seleccionamos la capa Ground. Añadimos el primer obstáculo. Este será un square. Podemos cambiarle el color desde Sprite Renderer. Y únicamente necesita el componente Box Collider 2D, sin modificar nada de este. El Box Collider 2D define el área física de colisión del objeto. Sin este componente, el obstáculo sería únicamente visual, y el jugador podría atravesarlo sin consecuencias. Un layer en Unity es una etiqueta que clasifica objetos dentro de la escena. Sirve para organizar y diferenciar elementos, y es especialmente útil cuando queremos que ciertas funciones como colisiones o detección de suelo afecten solo a objetos de una capa específica. Al asignar la capa Ground a las plataformas, el script del jugador puede identificar con precisión qué superficies cuentan como suelo, ignorando otros objetos que no deberían activar la condición de estar en tierra. En el inspector, en el campo Layer, hacemos clic en Add Layer y asignamos la nueva capa Ground. Ahora bien, añadiremos al nivel las trampas, spikes o picos. Para esto consideramos que si el jugador toca la trampa, lo regresa a la posición 0 o posición inicial, es decir, mismo funcionamiento cuando el player toca el collider. Primero creamos el sprite de los picos. En la jerarquía hacemos clic derecho, 2D Object, Sprite, y seleccionamos la figura de triángulo. Lo nombraremos Spike o pincho, y ajustamos el tamaño del sprite
para que se vea proporcional en el escenario. Se convierte en un detector lógico. Esto significa que el jugador puede atravesar el objeto, pero el evento de colisión aún se registra. A este objeto, le añadimos el componente Box Collider 2D, verificando que tenga marcado sysTrigger. Así el collider deja de actuar como una barrera física y se convierte en un detector lógico. Esto significa que el jugador puede atravesar el objeto, pero el evento de colisión aún se registra. En el caso de las trampas o spikes, se usa isTrigger porque no queremos que bloqueen el movimiento del jugador, sino que activen una consecuencia lógica. Reiniciar su posición o aplicar daño al tocar la trampa. Luego, creamos el Layer Spike. En el inspector, en el campo Layer, hacemos clic en Add Layer y escribimos Spike en una de las capas vacías. Volvemos a seleccionar el objeto Spike y asignamos la nueva capa Spike. Ahora bien, reestructuramos el código para considerar estos elementos con GroundCheck y Layer Mask. Se importan las librerías necesarias. Unity Engine.SceneManagement se usa para gestionar escenas, aunque en este fragmento aún no se aplica directamente. Public Vector 3 Posición inicial. Guarda la posición inicial del jugador en la escena. Se usará para reiniciarlo si toca una trampa. Para definir la lógica del GroundCheck, declaramos las siguientes variables públicas. GroundCheck, que es un objeto vacío colocado debajo del jugador. GroundCheck Radius, que es el radio del círculo de detección, y Suelo Layer, que es la capa que identifica qué objetos cuentan como suelo. Esto evita falsos positivos al tocar paredes o esquinas. Para el método Update, se usa physics2d.overlapCircle para detectar si el círculo del GroundCheck está tocando algún objeto en la capa Suelo Layer. Esto reemplaza la lógica anterior de colisiones, siendo más precisa y estable. El siguiente método detecta colisiones con objetos configurados como Trigger. Si el jugador toca un objeto en la capa Spike, se reinicia su posición a la inicial y se detiene su movimiento. Esto simula el efecto de Game Over o reinicio de posición. Realizamos una prueba del juego, hacemos clic en Play y observamos que al tocar el pico, el jugador vuelve automáticamente al punto inicial del juego. Como ya tenemos un obstáculo y una trampa configurados y funcionando, únicamente copiamos y pegamos para armar nuestro nivel. Nuevamente realizamos una prueba del juego. Para mandar una imagen al fondo, arrastramos la imagen de fondo en la escena, ubicada en la carpeta Tilemaps. Nombramos este objeto como fondo y modificamos su tamaño. Esto desde la ventana Inspector, en el apartado de Scale. Creamos el layer fondo hasta el final de la lista. Y en la propiedad de Add Sorting Layer, seleccionamos fondo. Asimismo, modificamos el valor de Order in Layer, escribiendo un valor de -10. Esto porque los objetos con número más alto estarán más al frente, los negativos estarán más atrás,